Hola a todos. Uno de mis pasatiempos favoritos es pasear por los mercadillos, y me refiero a los reales, no a los de Internet. Es precisamente allí donde uno puede encontrarse por casualidad con objetos olvidados en el tiempo, pero muy demandados, incluso hoy en día. Filmar el mercadillo en sí y a la gente, bueno, ya sabéis, todos vivimos en países postsoviéticos con una mentalidad particular, y cuando vas con una cámara en la mano, te acercas a un puesto y empiezas a grabar, la gente se hace preguntas. He intentado grabar, creedme, a la gente no le gusta. Por eso, la parte en la que deberían haber estado las tomas del mercadillo, la omitiremos. Y pasaremos directamente a la revisión de las compras de una visita al mercadillo local. Lo primero que compré fueron condensadores. Se podría decir que los arranqué de las manos. ¿Qué tienen de sorprendente? Preguntaréis, un condensador es un condensador. Pero no son simplemente condensadores, son condensadores de Sprague. La empresa Sprague Electric, fundada en 1926, no es solo una marca y fabricante. Ellos, entre comillas, dictaban la moda, y sus desarrollos se implementaban en todas partes y eran utilizados por otros fabricantes. Sprague era el mejor. Los condensadores de Sprague eran literalmente eternos. Se utilizaban en los lugares más críticos, muy a menudo en equipos de uso especial. Se fabricaban con tecnologías patentadas. Encontrar estos condensadores en un mercadillo, y además por unos pocos céntimos, es una verdadera suerte. Para ser justo, diré que hace unos meses, nuevamente en un mercadillo, encontré un condensador de este tipo. Por cierto, aquí está. La capacidad de este condensador es de 30.000 F. El voltaje es de 40 voltios. Esta vez me encontré con estos condensadores. 4 Sprague de 15 voltios con una capacidad de 27,000 F y un gran Sprague de 40 voltios 18,000 F. Todos los condensadores tienen fijación con tornillos. Este tipo de fijaciones se utilizan generalmente si el condensador tiene una resistencia interna muy baja y funciona en circuitos de alta corriente. Estos condensadores tienen ya muchos años. Naturalmente, los he comprobado por su capacidad, fuga y resistencia interna. Da la sensación de que los hicieron ayer. Estos condensadores, debido a su muy baja resistencia interna, pueden funcionar en circuitos de corriente continua de alta corriente. No se sobrecalentarán en este proceso. Personalmente, planeo construir un aparato para la soldadura por puntos de baterías basado en ellos, pero no es seguro. Veremos cómo va. Compré los condensadores pequeños por 130 rublos cada uno. El grande, se podría decir, venía de regalo. Pagué exactamente lo mismo por él. Es muy barato, si se considera cuánto piden por ellos en las subastas en línea. Componentes de radio soviéticos. Siempre los he amado, y valorado más no por sus características, sino por su aspecto robusto. Aquí tenéis unos transistores robustos, enviados por un suscriptor. Y si estos no son lo suficientemente robustos para vosotros, aquí tenéis más transistores. Sí, también son transistores. Son transistores bipolares de potencia de conducción inversa TK235-32. K235-32. Con hasta 32A. Intentad ahora encontrar llaves bipolares de 32A que realmente soporten 32A y cuesten menos de 50 rublos. Eso es exactamente lo que pagué por ellos. No hay tanta información sobre ellos. En general, puedo decir que es una línea de transistores. Se diferenciaban, en particular, por la corriente del colector. El voltaje depende del índice. El coeficiente de amplificación es pequeño, de 8 a 100. Pero son transistores de potencia, y no compuestos, así que eso es normal para ellos. Estos transistores fueron fabricados en la planta de Ereván, RSS de Armenia. El probador de transistores no los detecta, pero los he comprobado. Todos sin excepción, funcionan. En modo lineal pueden disipar tranquilamente 120 vatios de calor. Por cierto, sobre la refrigeración de estos monstruos. Casi 1.300 gramos de aluminio fundido para enfriar 6 transistores. Y el tío tenía 4 de estos radiadores disponibles. A mi pregunta sobre cuánto costaban, me dieron el precio del metal como chatarra. ¿Cómo podría resistirme? Al llegar a casa después de verificar los transistores, decidí de inmediato qué iba a hacer con ellos. Y ese mismo día hice una placa de circuito impreso para el futuro proyecto. Escribe en los comentarios qué proyecto crees que voy a realizar. El precio de cada transistor es de unos 50 rublos.
Luego vienen los componentes que son muy similares a los anteriores. Sí, bueno, el encapsulado es el mismo. Pero estos son diodos nuevamente de potencia, pero no del todo comunes. Diodos DC135-80 y 135 a 50, 135 a 80 y 135 a 50. En primer lugar, diré que la primera variante es de 80 a 100, lo cual está bastante bien considerando el tamaño del encapsulado. Y en segundo lugar, no son diodos comunes, sino de recuperación rápida. Es decir, se pueden usar en circuitos de alta frecuencia de conmutación. El voltaje inverso del diodo es de 600 a 1000 voltios, dependiendo del índice. La corriente de choque a corto plazo puede llegar hasta 2000 amperios. Gracias a su tamaño compacto y su método de montaje conveniente, estos diodos son muy versátiles. Se pueden usar como rectificadores incluso en una máquina de soldar. Ni siquiera menciono los cargadores. Así de geniales son. El costo es el mismo que el de los transistores, 50 rublos por unidad. La siguiente adquisición es una caja extraña con un interruptor, un cable de red y un enchufe. Sin marcas identificativas, excepto la inscripción de 300 vatios. Lo compré al abuelo solo por la carcasa, ya que él lo pidió. Por este aparato, solo 200 rublos. A mi pregunta, ¿qué es esto?, sobre el dispositivo, se recibió una respuesta clara. Es un convertidor de 220 a 110 voltios. Resultó que el abuelo lo hizo él mismo, hace mucho tiempo. Lo más interesante es la calidad de la ejecución. No es fácil adivinar que es una creación casera. Se ha invertido mucho esfuerzo. Se puede decir que todo está hecho a nivel de fábrica. Hay un sello. Al abrir la carcasa, dentro, como se esperaba, encontramos un transformador de red de hierro con 3 bobinados. El bobinado de red es de 220 voltios, el secundario de 110 y un bobinado de baja potencia para alimentar la lámpara indicadora. Por supuesto, el transformador no es de 300 vatios, pero está bobinado a mano. ¿Qué hay de la bobina? El marco del transformador está hecho de placas viejas. Está en perfecto estado de funcionamiento. Como dije antes, lo compré solo por la carcasa. Pero, mirando todo esto, creo que lo dejaré tal como está. Tiene alma. Ante ustedes hay una lámpara incandescente muy inusual. A simple vista, parece una válvula de radio. Es una lámpara de proyección con un reflector incorporado. Utilizo muy a menudo lámparas de baja tensión de alta potencia como carga, pero este ejemplar tiene un aspecto inusual, así que simplemente irá a la colección. Lámpara K21 150. De 21 voltios y una potencia de 150 vatios. Según el manual, esta lámpara es muy poco duradera. La vida útil es de solo 50 horas. Además, es crítica en cuanto a la instalación. Además, necesita ser enfriada forzosamente durante su funcionamiento. El precio es de 150 rublos, y así es como ilumina. ¿Por qué la compré? Simplemente porque sí. Me encantan las cosas raras que ya no se fabrican. Y además, el precio no era alto. Recientemente, necesité barras de cobre para enrollar potentes inductores, inversores de soldadura. No hay dónde comprarlas, así que las obtuve de viejos arrancadores. Y así, por pura casualidad, me encontré con estas bobinas planas en un mercadillo. Están enrolladas con una barra de cobre. La bobina en realidad consta de 2 devanados, conectados en un punto medio. Quizás sea algún tipo de inductor o bobina sin núcleo. En resumen, no puedo decir nada al respecto. La aislación es de fibra de vidrio. Todo está hecho con mucho cuidado. Por ahora no las voy a desenrollar. Quizás más adelante haga un calentador de inducción con un inductor plano. El precio por bobina es de 170 rublos, casi como chatarra, si se considera el peso de cada bobina. De la misma persona, me llamó la atención esta resistencia. A simple vista parece algo innecesario, pero a veces cosas tan simples pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, si necesitas limitar una gran corriente, cargar una fuente de alimentación, etc. La solución más simple y confiable es una resistencia. No puedo decir de dónde es, pero se ve genial. La resistencia es de solo un ohmio. El cable, probablemente, no es de cromo. La base sobre la que está enrollado el cable parece de asbesto. El precio es de solo 40 rublos. Otra adquisición interesante, esta vez ya de fábrica. Un interruptor automático para proteger dispositivos de la inestabilidad del voltaje de la red. El aparato no tiene marcas identificativas. La carcasa, como siempre, con un estilo soviético, totalmente metálica. Y esto no es una lámina endeble. No escatimaron en metal aquí.
El propio dispositivo se conecta a la red. Al dispositivo se conecta el aparato que necesita protección contra picos y caídas de voltaje en la red. En la era soviética, probablemente, estas cosas eran demandadas. Para comprobar su funcionamiento, conecté una pequeña lámpara incandescente al aparato. El propio dispositivo está conectado a la red a través de un autotransformador de laboratorio. El primer multímetro muestra el voltaje en la red. Por si acaso, conecté otro multímetro a la salida. Al reducir el voltaje de la red a un cierto valor, el dispositivo desconecta la carga. Lo mismo ocurre al aumentar. En el panel frontal hay interruptores que permiten establecer diferentes umbrales de activación. Seguidamente te interesa saber qué hay dentro de este aparato. A mí también. Pensé que encontraría un relé y un simple circuito de comparación, pero aquí todo es mucho más complicado. Este aparato es completamente electrónico y el órgano conmutadores. Un tiristor de 10 amperios. Ni siquiera un triac, sino un tiristor. Los diodos también son de 10 amperios, a pesar de su tamaño compacto. En la placa se ha montado un circuito de comparación basado en un chip de comparador dual. Para alimentar el circuito de control se utiliza un transformador de red de baja potencia y un puente de diodos separado. Hay un par de resistencias ajustables. Con su ayuda, probablemente se puedan ajustar con mayor precisión los umbrales de activación según tus necesidades. Todo esto está ensamblado. Muy fiable. Las pistas de la placa están trazadas. La propia placa es de fibra de vidrio. En una placa separada tenemos dos indicadores LED, indicador de funcionamiento y de activación de la protección. En esta misma placa se encuentran los interruptores. En el panel trasero vemos compartimentos para los fusibles. Teniendo en cuenta las soluciones esquemáticas, me interesó saber si este dispositivo distorsiona la sinusoide de la red y si reduce el voltaje. Traje un osciloscopio, lo puse en marcha y esto es lo que tenemos. El rayo amarillo es lo que hay en la red. El rayo azul es lo que sale del dispositivo. No veo ninguna diferencia. La señal no está distorsionada, la forma es correcta. El voltaje también está dentro de la norma. La diferencia es muy pequeña. Durante el experimento, el dispositivo estaba cargado con una lámpara incandescente. El costo del aparato es de 300 rublos. Vale la pena su precio. Definitivamente. Todavía se pueden comprar cosas así, pero estarán construidas con una base de elementos moderna utilizando microcontroladores, etc. Y este aparato es fiable, y en caso de avería se puede reparar fácilmente. Son cosas realmente bastante útiles, pero, por supuesto, no para todos. Son viejas, desgastadas por el tiempo, pero sin embargo funcionan. La mayor parte de las cosas compradas se destinarán a nuevos proyectos, y lo que no se necesite irá a la estantería esperando su momento de gloria. Este vídeo llega a su fin. Califícalo, compártelo con tus amigos, y si tienes alguna pregunta, hazla en nuestro grupo. Todos los enlaces están en la descripción. A mí solo me queda despedirme. Como siempre, estuvo con vosotros Casiana K. Y hasta la próxima. Adiós.